La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the laws, some run the lights into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good. Son las 6:12, las 5:12 en Canarias. Saludamos a nuestra periodista especializada en maternidad e infancia, autora del libro Maternidades Precarias, Diana Oliver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Diana. Hola. Me comentabas un dato que me ha llamado mucho la atención. El 70% de los niños y adolescentes españoles no hace la cantidad mínima de ejercicio que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 60 minutos al día de actividad física intensa o moderada, por lo que se les puede considerar sedentarios el 70%, Diana. Bueno, una barbaridad. El 70% de los adolescentes, pero esto tiene un inicio, porque ya en la niñez ya tenemos una infancia que tiene modelos de conducta sedentaria. Y luego, claro, en la adolescencia esto se agrava, ¿no? Y yo creo que además esto es parte de un escenario perfecto. Por un lado tenemos ese ambiente obesogénico del que tanto nos alertan desde hace años. Y por otra parte tenemos una nueva forma de vida, ¿no? La tecnología que ha tenido un impacto grande, ¿no? Y bueno, incluso cómo nos movemos, ¿no? Que la mayoría de niños van al colegio en coche, ¿no? ¿Y hay muchas diferencias entre España y otros países? ¿El escenario es muy distinto aquí en España? Pues yo lo que he visto es que en España es aún más acuciante que en otros países de nuestro entorno. Y principalmente porque la adolescencia y la infancia española tienen un índice de participación mucho menor en actividades físicas en comparación con otros países europeos. Y esto, claro, se sabe que es un indicador de salud a futuro. Y también a presente, claro, las tasas que hay de obesidad que ya desde la infancia han tenido un incremento en los últimos 30 años considerable, ¿no? Vamos a saludar a María José Camacho, es licenciada en Educación Física por la Politécnica de Madrid y doctora en Educación por la Complutense. Investiga en torno a la educación física y a la promoción de la actividad y la salud desde una perspectiva de género, precisamente en la población adolescente. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contactarme. A ti por asomarte a la ventana. ¿Qué consecuencias tiene la falta de actividad en la adolescencia? Pues, la falta de actividad física en la época de la adolescencia tiene consecuencias, por un lado, a nivel fisiológico, porque se ha comprobado, por ejemplo, que tiene un impacto negativo en parámetros de cardiovasculares, aumento de adiposidad, peor salud metabólica, e incluso una menor duración del sueño e incluso una peor conducta y comportamiento social. Son datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2020 y además de estos datos de lo que es el impacto sobre la salud actual y futura de la gente joven, yo quiero destacar que es fundamental en estas edades de la adolescencia la configuración de una identidad personal como personas físicamente activas en las que se valora la actividad física. La actividad física es importante para mí, para mi disfrute, para mi bienestar, porque esto es lo que a futuro va
a facilitar que seamos personas adultas físicamente activas, ¿no? Entonces, en estos dos aspectos. Hay datos que dicen que las niñas, al llegar a la adolescencia, dejan de practicar deporte en mayor medida que los niños. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de este menor nivel de actividad física por parte de las chicas y jóvenes adolescentes hay multitud de factores. Es cierto que, por ejemplo, en lo que es el abandono, ¿no?, de la práctica de actividad físico-deportiva en esas edades, pues hay una decisión personal, individual, por el que, por ejemplo, una chica, pongamos que está practicando en un deporte con un equipo, compitiendo a un nivel más o menos amateur, digamos, pues llega un momento en que hay un conflicto de intereses que hemos indagado, y en torno al paso de la escuela primaria a la secundaria es un momento importante, ¿no?, esas etapas de transición, pero el abandono también y el descenso de actividad física también se produce a lo largo de todos los años de la adolescencia, y en realidad pues hay un conflicto de intereses en el que muchas salgan, por ejemplo, pues la falta de tiempo, pero evidentemente la falta de tiempo hay que situarla dentro de la escala de valores que tienen las chicas adolescentes en esas edades, y por ejemplo pues cuando hay un conflicto de entre el tiempo que tengo que dedicar a estudiar y el tiempo de la actividad física, pues suelen priorizar el tiempo de los estudios, pero porque ven que a nivel social y a nivel, por ejemplo, pues de éxito o de refuerzo que puedan tener en el deporte, pues no lo ven tan relevante como, por ejemplo, los estudios, ¿no? Pero esa decisión, a la vez, hay que ver todo el contexto social y el contexto familiar, que, por ejemplo, cuando se produce ese conflicto de intereses, pues los padres y madres pues no alientan a las jóvenes a que se organicen mejor el tiempo y sigan practicando ese deporte, y sin embargo a los chicos pues sí que parece que es que ellos necesitan moverse, ¿no? Y hay que alentarles. Entre alentar estos intereses, Diana, me decías, claro, y luego llega un momento que las niñas, por ejemplo, se apuntan más a todo lo relacionado con el baile, mientras los niños eligen los deportes. Sí. Esto es una realidad que estamos encontrando desde el colegio. Claro, sí. Esto es algo que ocurre, que las niñas se fijan más en estos bailes de TikTok, ¿no? Lo ves en los colegios y ves a las niñas. Tú vas a ver una fiesta de fin de curso y ves cómo la mayoría de los bailes las protagonizan las chicas, ¿no? Y esto es algo que se dice desde hace tiempo, ¿no? La hipersexualización también de esos bailes, ¿no? María José, sí, al hilo de esto que comenta Diana, claro, estos bailes o estas actividades que se ven tanto en las redes sociales, en TikTok, claro, en principio, no sé desde vuestro punto de vista, ¿podría ser algo positivo que un influencer en estas redes proponga, dé ideas para hacer este tipo de actividades, no solo bailes, pero también otros tipos de deportes o de actividades? ¿No tendría que ser algo negativo? Porque además es más fácil en la adolescencia que te lo diga alguien, digamos, de los tuyos, no una persona adulta, no un mayor. No sé si le veis un lado negativo, una cara B a estas actividades en redes. En las redes sociales y la promoción que se hace de la actividad física y de la nutrición en redes sociales a través, por ejemplo, de influencers del fitness, pues es verdad que, por ejemplo, recordemos en tiempos de pandemia, pues motivaron a muchísima gente a hacer actividad física y son útiles para aprender, cómo realizar determinados ejercicios, pero el problema o la cara B, como bien comentas, es que en la promoción de ese estilo de vida saludable se hace como un medio para conseguir mejorar la apariencia física del cuerpo, es decir, no tanto porque tenga un fin intrínseco en sí mismo de bienestar, de disfrute, sino para conseguir moldear el cuerpo y conseguir unos ideales estéticos que son irrealistas para la mayoría de la población.
Claro, ese modelo inalcanzable de mujer, ¿no? Que al final nos llega por la publicidad, en los medios, en las redes, ¿no? Y también esto cómo acorta la niñez y cómo la adolescencia al final te impulsa hacia esos modelos ya desde tan jovencitas. Crespi, que es psicóloga, autora de varios libros sobre sexualidad y crianza. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si tu hija está en casa y empieza a imitar estos bailes hipersexualizados, como decía Diana, ¿qué hacemos? ¿La acompañamos de la mejor forma posible? ¿La animamos a repensarlo? Contesto como profesional y como madre que ya se ha encontrado en esta situación. Por favor. Y no tiene por qué coincidir la respuesta, ¿no? Sí, en mi caso coincide, ¿no? Porque creo que es importante primero entender que cuando una niña empieza a imitar esos bailes es porque ha entendido que lo que se espera de ella es que mueva el cuerpo de esa manera tan sexualizada, a pesar de que ella no tiene ni idea de la sexualización que eso implica, ¿no? Y cuando nos encontramos en esta situación, yo soy muy poco fan de reñir, prohibir, porque realmente una criatura pequeña no sabe por qué la estamos riñendo, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que hago cuando veo que se empiezan a imitar estos bailes es que se fije en la capacidad que tiene el cuerpo para moverse, ¿no? Llevarlo a la parte más de movimiento corporal, decir, mira qué poder tiene tu cuerpo para moverse así, ¿no? Qué bien. Pero sí que es cierto que también es bueno acompañarlo con una parte de crítica, ¿no? Y en función de la edad de la niña, en este caso, podemos explicarle, ¿no? ¿Te fijas, no? Que solamente se deja que sean las niñas las que hagan este tipo de bailes, las referentes, ¿no? Quien ves en un vídeo de YouTube, Instagram, los bailes de la escuela, ¿no? Quien sea, siempre suelen ser niñas, ¿no? ¿Por qué crees? Y las niñas ya desde pequeñas ven, porque saben que todo el mundo se fija en cómo es su cuerpo, si van bien vestidas o no, si se mueven de manera sexy, aunque ellas no entiendan qué es esto, ¿no? Por lo tanto, en vez de sancionar, decirle qué haces, esto no se hace, pues mira, fantástico, vamos a empoderar el cuerpo y a ver que esto es algo que puede hacer nuestro cuerpo y luego sí que meter un poquito una parte de crítica, ¿no? Es que es muy difícil escapar de eso, porque estos vídeos, o las redes sociales, aunque no tengan contacto directo en casa, pero en el cole siempre hay alguien que se los pasa, bueno, me acuerdo de la polémica en el concierto de Aitana, por ejemplo, ¿no? Que iban muchas madres con sus niñas, o incluso también con Miley Cyrus, ha pasado. Claro, y ahí también que recibieron un montón de críticas en redes sociales, y ahí hubo una tendencia a criticar este tipo de bailes por el público al que se estaban dirigiendo, pero también había muchas voces que hablaban, ¿no?, de ese empoderamiento o esa libertad de Aitana o de Miley Cyrus o no, de este tipo de cantantes, pues que usan su cuerpo como quieren, ¿no? Sí, fijaros que además la crítica siempre suele ser hacia la mujer, ¿no? ¿Por qué bailas así? ¿Por qué no utilizas el cuerpo así? De hecho, yo creo que es una muestra de la presión que decíais antes, ¿no? A la mujer se la educa o se nos educa para que cualquier movimiento con nuestro cuerpo, cualquier deporte que podamos hacer, sea en pro de adelgazar, ¿no? Embellecer, ¿no? Y en pro de esta belleza normativa que en el fondo es violencia estética, ¿no? En vez de mirar a quien está mirando a estas niñas de manera sexualizada, ¿no? Es decir, la sexualidad la tenemos desde que nacemos, pero esa mirada, diré pornográfica para que nos entendamos, con esa mirada tan ver a las niñas como objetos sexuales, que es para lo que nos educan desde siempre, quizá tenemos que apuntar a quien mira así y no a que tengamos la capacidad para mover nuestros cuerpos y que nuestras hijas también tengan esa capacidad, aunque ellas no comprendan lo que socialmente eso significa, ¿no? María José, te pregunto a ti, pero Elena, si quieres participar, también estás invitada. ¿Qué hacemos? A ver, información de servicio. Si hay algún padre escuchándonos, ¿qué hacemos cuando el niño, el adolescente, en esa edad además en la que, bueno, parece que está bien oponerse a todo lo que digan tus padres, si nos dice que es que él no quiere hacer ningún deporte, que es que no le va? Y claro, obligarles no es una opción, y menos siendo adolescentes. Sí, mira, pues en relación a la pregunta, ¿no? Un poco también de lo que estaba comentando la compañera en relación a las redes sociales, me vas a permitir que haga un pequeño apunte.
estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en lo que comentabais de todos los intereses, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, de esa mirada sexualizada hacia las niñas. Y es que, por ejemplo, los medios de comunicación, las marcas de ropa, se ha visto, ¿no?, que es otro mercado de consumo que interesa promover, y entonces es necesario, ¿no?, alejar la culpabilización de las propias niñas y fijarnos en todo el entramado socioeconómico que se ha generado en torno al cuerpo de las mujeres y al cuerpo de las niñas. Al final, ¿no?, ellos construyen su identidad en base a la publicidad que ven, las redes sociales que consumen, etcétera. Sí. Exacto. Y en relación a la práctica de actividad física y deporte, yo creo que es una herramienta fundamental, ¿no?, para romper con ese modelo de cuerpo-objeto, ¿no?, que es el que en el que se nos educa a las mujeres desde que somos muy niñas, ¿no?, porque el deporte pues promueve la capacidad funcional del cuerpo de moverse, de hacer cosas con él, ¿no? Y si en esas edades pues no quieren hacer ningún deporte, pues bueno, en la edad adolescente pues es normal, ¿no?, la negativa a todo, ¿no?, por oposición, pero sí que es verdad que muchas veces el problema del deporte es que se promueve un modelo de deporte competitivo en el que no todo el mundo se siente competente. Entonces, es fundamental que haya oportunidades de actividad física seguras, variadas, adecuadas a la edad y a la capacidad de todos los niños y niñas, porque si son capaces de disfrutar van a querer hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo también que aquí, por ejemplo, es fundamental el papel de la educación física, porque es una asignatura que toda la gente joven va a recibir de manera obligatoria hasta los 16 años, y es una forma de poder explorar multitud de posibilidades de actividad física que te permitan pues ese uso funcional del cuerpo, ese disfrute con la actividad física, esa práctica también en un entorno social que me permita disfrutar con mis amigos y mis amigas, y poco a poco pues bueno, ir aumentando pues la frecuencia, la intensidad, pero yo creo que en estas edades pues lo fundamental es eso, el que se sientan competentes, que disfruten y que se promueva, ¿no?, una socialización positiva en esos entornos de práctica. Elena, ¿estabas asintiendo? Sí, estoy asintiendo porque además creo que es importante ver que el hacer deporte, y aquí seguramente voy muy en línea a lo que dice María José, ¿no? Quizá no es solo apuntarte a un deporte oficialmente, ¿no?, sino es ese cambio de vida. En vez de ser tan sedentaria, pues no, antes creo que Diana lo comentaba, ir pues andando a más sitios, ¿no?, movernos también. Los modelos que tenemos en casa, es decir, quizá montar alguna cosa familiar, ¿no?, claro, y que sea diversión, porque es verdad que estamos en un entorno en donde la mirada del deporte se hace desde una manera como súper patriarcalizada, muy competitiva, claro, ¿no? Y creo que además estos días que además estamos como muy enganchados viendo Juegos Olímpicos, muchas compañeras hemos compartido en redes la diversidad de los cuerpos femeninos, porque también tenemos esa idea de que si yo hago deporte me voy a quedar hecha un figurín delgadito. Yeah. Y aquí vemos a deportistas, mujeres súper fuertes, súper hábiles, súper capaces, algunas delgadas, algunas más anchas, otras más altas, otras más bajitas, ¿no? Y naturalizar eso, ¿no? Porque al final, si no, cuando no tienes un cuerpo normativo, parece que el deporte no está hecho para ti y no te ves tampoco haciendo deporte, yendo quizá más algunas chicas y también algunos chicos, en este sentido. Total, yo esto lo pensaba viendo hoy a las chicas de waterpolo, justo esto, claro, he pensado, qué diversidad corporal, qué gusto, porque estamos acostumbradas a eso, ¿no?, a esos cuerpos perfectos, musculados, ¿no?, que entran en un estereotipo, y me ha parecido maravilloso ver eso, ¿no? ¿Y creéis que se cuenta con ese entorno que promueve la actividad física tanto como sería deseable? Porque muchas veces no sé si no es falta de voluntad de las propias familias, de que no haya ganas, pero no sé si hay un entorno que lo facilite, ¿no? Sobre todo pienso en las ciudades, ¿no?, como puede ser Madrid o Barcelona, si tenemos accesible tanto como nos gustaría. Seguramente el modelo de vida en el que vivimos
estaba pensando también en Madrid y Barcelona, pero las que vivimos en espacios mucho más pequeños, también nos es muy difícil porque estamos viviendo para trabajar casi, ¿no? Entonces es muy difícil incorporar algo más de movimiento y de deporte en una vida que es... Sí, el día a día es levantarte, desayunar, críos para arriba, para abajo, trabajo, comer y casi irte a dormir, ¿no? Es muy difícil. Sí, verdad. Es que al final empieza, es lo que decíamos, ¿no? El problema no empieza en la adolescencia, empieza mucho antes y en nuestros modelos de vida. Y en lo empezamos nosotros. Las personas adultas que estamos ahí, ¿no? Claro. Total. Sí. María José Camacho, incluso... Elena Crespi, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotras un abrazo. Gracias. La semana que viene repetimos. Muy bien, Diana, gracias. ¿te has fijado qué día tan oportuno para tu sección, no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿A qué voy yo y lo encuentro? ¿A qué voy yo lo encuentro? ¿No lo dices por nadie? No pienso en nadie. Hasta la semana que viene, Diana. La Ventana, con Marta del Vado. Mira, yo tengo un truco infalible. Un verano de cuentos. Con punzadas. El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando. Y tu boca y la mía se van acercando. Son las 6:37, las 5:37 en Canarias. Todos los jueves tenemos nuestro club de lectura con las chicas de Punzadas, Inés García y Paula Ducay. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Saludamos también a nuestros redactores de La Ventana de Verano, los Davides, David Lasso, David Gozálvez. Buenas tardes. Buenas tardes. Que dicen, yo me he leído Catedral de Raymond Carver y quiero estar comentando el relato. Pues aquí estamos. ¿Os ha gustado? Sí, la verdad es que sí. El que más me ha gustado de todos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bien. Ay, mira, podemos hacer un concurso entre los cuentos. A votar. Pues Mejor no. a mí también me ha gustado mucho. Nos ponemos en vuestras manos. Sí, genial. Vamos a dar como siempre unas pinceladas sobre Carver, y es que él fue uno de los cuentistas más reconocidos del siglo XX y se centró mucho en el cuento y en la poesía, que son formatos breves, como sabemos, porque necesitaba el dinero que le daban las revistas donde publicaba de manera inmediata. No podía permitirse trabajar en una novela, que es una cosa que lleva pues muchos años, ¿no? Entonces sus dos lemas podríamos decir que son la brevedad y la intensidad. Habréis visto que Catedral es un cuento bastante intenso en muchos aspectos, y Carver en su obra trata muchos temas, los problemas cotidianos de la clase media y trabajadora, la soledad, el alcoholismo. Carver tuvo muchísimos problemas con el alcohol durante toda su vida. De hecho, él llegó a decir que de lo que más orgulloso se sentía en su vida no era de todos los logros literarios que logró, que son muchos, sino de poder haber dejado de beber tras una lucha bastante larga de años. ¿Este cuento lo escribió después de haber dejado la bebida? No, creo que es anterior. De hecho, está muy presente el alcohol en este cuento también. Beben un montón, sí. Sí, está como de telón de fondo, pero luego tiene importancia. Y luego, por centrarnos un poquito y dar unos datos sobre Catedral, es considerado uno de los mejores cuentos de Carver, y hemos traído una frase que él mismo dijo sobre este cuento en una entrevista. Dice: es un cuento que me parecía completamente distinto a todo lo que había escrito antes. Yo estaba en una época generosa. El personaje principal de Catedral tiene muchos prejuicios contra las personas ciegas, pero este generosa quiere decir que es generoso con los personajes, porque ahora comentaremos y vamos viendo a lo largo del cuento cómo el personaje, que tiene muchos prejuicios, luego, bueno, le van pasando cosas, ¿no?, que no vamos a desvelar. Y hoy, en vez de hacer un resumen del cuento nosotras, traemos un audio de nuestra querida Rosario, que lo ha hecho estupendamente, así que vamos a escucharla. Comienza el relato expresando el narrador
el marido, su incomodidad porque la visita que viene sea un ciego, más que porque se trate de un antiguo amigo de su mujer con el que mantiene una relación de amistad y complicidad ajena, en todo caso, a él, que no comparte, claro. Y a partir de aquí se despliegan varios temas. Uno de ellos es la relación que hay entre la pareja, dentro de la pareja, que es una relación, a través de los diálogos podemos ver que es brusca, que crece como a trompicones y que está como cargada de agresión. Se tratan mal. Parece que en vez de hablar escupieran las palabras. Es más, cuando él describe la llegada de su mujer con Robert, que está viendo desde la ventana, dice que su mujer sonríe, como si fuese algo completamente inhabitual el que ella sonriera. Claro, es súper interesante cómo repara Rosario en lo de la relación de pareja, porque también me gustó muchísimo un comentario que nos dejó Juan Antonio en Instagram, donde decía que le gusta mucho que al principio hay una incertidumbre de no saber hacia dónde se dirige el relato, y que él en un principio se centró también en esta cosa de la relación, de que sabes que el matrimonio no va demasiado bien, no tienen problemas, y sin embargo de repente la esencia del relato se va por otros derroteros muy alejados de todo eso, que tiene más que ver, decía Juan Antonio, con la incapacidad de entender al otro. Es una relación que no parece una relación, hay mucha distancia entre ellos dos y parece que enseguida llega una tercera persona y parece que tienen más feeling que entre ellos mismos. Hay una tensión permanente, ¿no? Entre ellos. Sí, yo creo que es otro de los grandes temas, que es que quién es realmente el ciego en esta historia, ¿no? Sí, el que realmente tiene esa discapacidad visual, o el propio marido que no ve más allá de sus narices los problemas que tiene dentro de su matrimonio. Sí, eso es uno de los grandes temas del cuento, justo. Total. Sí. De hecho, en Instagram nos comentaban muchísimos oyentes que el momento en que conectan el narrador con Robert es cuando ella se duerme, ¿no? Como que es justo cuando ella deja de estar presente, cuando surge ahí el jugo del relato. Luego también la personificación. Robert, que es el ciego, sabemos que es Robert, pero el marido y ella son dos personas sin nombre. Que casi podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? En cierto sentido. Sí, total. Muy intercambiable. Y queríamos preguntarnos también justamente cómo son los personajes de Catedral, porque podríamos decir que son muy carverianos, solitarios, estos matrimonios que parecen al borde del colapso, lo que decíamos antes del alcohol, estas vidas grises y anodinas, personajes muchas veces insatisfechos. Sí, de hecho el narrador en este cuento es muy curioso porque parece que es una persona muy superficial en el sentido de que parece que nunca se ha planteado si hay un nivel más profundo de significado en las cosas, y de hecho esto se explicita cuando habla de las catedrales y está teniendo esta conversación con Robert, y dice el narrador que no significan nada para él, que solo son pues algo que él ve en televisión por la noche, y parece que el narrador vive su vida pues en una especie de ceguera particular, justo lo que decía David, como si una especie de bruma le impidiese ver las cosas más allá de la superficie, y también esto le impide, por supuesto, la conexión con otras personas, que es otro de los grandes temas del cuento, con su mujer, por supuesto, como estábamos diciendo, y en un principio también con Robert, ¿no? Él no comprende la amistad tan íntima y tan cercana que su mujer tiene con esta persona y le provoca celos, se le hace súper extraño. Otro tema en Catedral y que sale mucho en la obra de Carver es la soledad extrema de muchos personajes. De hecho, se cuenta en un momento del cuento en el que la soledad y el desarraigo llevan a la mujer a un intento de suicidio, incluso, ¿no? Que es una cosa pues muy extrema. Que es fascinante esa parte, no sé qué os ha parecido, la parte del principio del cuento donde nos cuenta el narrador la vida de su mujer de repente en 5 frases. Me fascina cuando los escritores hacen esto como con pinceladas muy bien hechas, de repente nos cuenta toda su vida. Sí, te haces una composición. Que parece que les conoces y has leído 2 páginas, ¿no? Sí, es una de las cosas que yo tenía apuntadas porque es que es un cuento muy simple, muy sin alardes, por así decirlo. Y me ha recordado mucho, llevándolo un poco a mi terreno del cine, a lo que es el cine social europeo, que es un cine muy minimalista, muy sobrio, ¿no? Sí, realmente no está pasando nada hasta que pasa, ¿no? Y me ha recordado mucho eso, a ese realismo. Es que también es una historia sin un principio y sin un final, ¿no? Es como una fotografía de casi que un instante, o 2 o 3, vaya, pero bueno, ¿qué es eso? No hay nada cerrado, ¿no? No empieza de algo concreto ni termina con algo concreto. Es como un instante. Sí, una instantánea, totalmente. Sí, está genial como es lo que has dicho de parece que nos hemos asomado a su salón un rato. Total. Y ahí les hemos visto. Sí. Y lo decías tú, Paula, esa intensidad que tiene el cuento sin ser realmente lo que ocurre nada intenso. Claro. Es algo súper... Es una intensidad que va cotidiana. Por debajo, sí. Justo. Sí. Y al final, pues eso...
consigue Carver crear hasta un clímax al final con una escena tan cotidiana que es hasta llama muchísimo la atención. Parece casi un orgasmo ese clímax. Sí. Vamos a detenernos un minuto porque tenemos una última hora. Ha sido detenido un segundo mozo de escuadra por colaboración en la huida de Puigdemont. Vamos a Barcelona. Andrea Villoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hay un segundo mosso de escuadra detenido por colaborar en ese dispositivo o ese plan de huida de Carles Puigdemont esta mañana. El perfil o el detalle del perfil y del papel en este plan de este segundo detenido todavía no lo tenemos. Sí tenemos algunos detalles más del primer mosso de escuadra detenido. Se trata de un agente que estaba fuera de servicio y que es el titular, el propietario del vehículo en el que los investigadores creen que el expresidente ha huido tras pronunciar un pequeño discurso en el centro de Barcelona. Este primer detenido, este primer mosso, ha presentado ya un habeas corpus. Sabéis que es el instrumento legal, o si no lo contamos, es la figura legal que existe, que tiene cualquier ciudadano para exigir comparecer de forma inmediata delante de un juez cuando cree que ha sido detenido de forma ilegal. Eso implica que el juez de guardia, en este caso es el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, tiene que recibir en el plazo de 24 horas a este detenido, tomarle declaración para concluir si efectivamente se trata de un arresto ilegal y por tanto lo que toca es dejarle en libertad o si todo se ha hecho según lo previsto, si el arresto ha sido de forma correcta y por lo tanto puede mantenerse su detención hasta que sea puesto a disposición del juez para decidir pues si queda en libertad o no de forma cautelar. En cualquier caso, la noticia, la última hora de ahora es que hay un segundo mosso de escuadra detenido. A primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde, llevamos ya tantas horas con esto que las horas un poco ya nos bailan. A primera hora de la tarde, los Mossos de Escuadra insistían que ese dispositivo, esa investigación para lograr detener todavía a Puigdemont sigue abierta y que se preveían más detenciones. Bueno, pues aquí tenemos un segundo Mosso de Escuadra arrestado. Y entre tanto, el pleno de investidura de Illa sigue desarrollándose con normalidad. Eso es, el pleno sigue. Es verdad que ha habido varias reuniones de la mesa para decidir si se suspendía o no, como pedían los diputados de Junts, pero hasta ahora siguen compareciendo uno a uno los diputados de los grupos con las réplicas del candidato a presidir la Generalitat, Salvador Illa, y se espera que en poco rato pues se proceda a esa votación y por lo tanto pues acabe este pleno de investidura. Y estaremos aquí para contarla. Gracias, Andrea. A vosotros. Seguimos con las chicas de Punzadas desgranando Catedral, el cuento de Raymond Carver, y nos quedábamos en esa instantánea en el salón de los protagonistas y con el invitado de la mujer de la pareja, Inés. Estábamos diciendo. Justo queríamos seguir a hablar de todo esto a través de un audio de Lola, que manda siempre audios que son para enmarcarlos justamente, así que vamos a escucharla. Esta semana el cuento me ha parecido súper rico. A la vez que parece que no pasa gran cosa en ese encuentro, pero creo que sirve para que pensemos en los temas de cómo se relaciona el sujeto con la percepción, con el lenguaje, con el mundo sensible, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y bueno, a mí me ha llevado particularmente a pensar que aunque al principio el personaje del marido, que es quien narra, tiene esta actitud así recelosa y bueno, despectiva con Robert porque es ciego, más adelante vemos cómo se desarman sus ideas preconcebidas sobre qué conoce sobre la realidad este amigo de su mujer o cuánto conoce sobre la realidad este amigo de su mujer y es todo a través de experimentar una forma diferente de aprehender la realidad. Claro, Lola señala muy acertadamente esto que ya hemos ido comentando aquí, que es que parece que no pasa nada. Y esto es muy interesante porque es una cosa muy habitual en la obra de Carver, a quien podemos inscribir en un movimiento literario que se llama realismo sucio, que se centra justo en los detalles más mundanos de la cotidianidad de los personajes y justo como decía antes David, está ligado también al minimalismo, aunque también tenemos que decir que como todos los escritores, pues Carver rechazó todas estas etiquetas que se les ponen, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta. Y Lola acababa el audio con esta idea de que
presenta una forma diferente de aprender la realidad. Y Ángela también nos comentaba en Instagram que la visita de Robert hace como un cambio de punto de vista de la percepción del mundo. Y ella nos decía que le hace aceptar que la construcción de la realidad puede ser más flexible de lo que estamos acostumbrados a pensar. O sea, que nos presentan distintas formas de ver, algunas incluso inesperadas. Sí, de hecho podríamos hablar del arte como recipiente de sentido en este relato. Está el tema de la poesía, por ejemplo, que a la mujer le gusta escribir poemas y el narrador parece que se burla un poco de esto que le gusta hacer a su mujer, pero está claro que para ella es importante. Luego, por supuesto, la arquitectura, las catedrales. En esa conversación final tan icónica con el ciego, él cita los datos que acaba de escuchar en la televisión, que tardan años en construirse, que se llevan muchísimas generaciones, pero podemos preguntarnos qué es realmente una catedral, porque en este cuento no es solo un conjunto de datos sobre el proceso de una construcción, sino que representa más bien la conexión entre estos dos personajes principales, la mano sobre la mano, el trazo de dibujo que realizan juntos al final del cuento, que es una cosa muy, muy, muy bonita. Y os queríamos traer una cosa que hemos encontrado muy interesante. Sí, esto es chulísimo. Es un museo que igual lo conocéis, que es el Museo Tiflológico, que fue creado por la ONCE en 1992. En su página web se define como un museo para ver y tocar, y está aquí en Madrid, en la calle La Coruña número 18, y la cosa es que está hecho para que las personas pues como genera una experiencia de inclusión, de igualdad, de acceso a la cultura, y lo que más nos ha gustado e ilusionado es que hay muchas reproducciones de monumentos nacionales e internacionales que se pueden tocar, y muchas de ellas son catedrales. Ah, qué chulo. Sí, así que habrá que pasarse por ahí. Y para acabar con esto que decía Paula del arte como recipiente, también queríamos mencionar el dibujo y la escritura, porque ese momento final del que hablaba David también al principio, ¿no? En el que dibujan la catedral, es muy emocionante y es muy distinto al resto del cuento, que es muy contenido. Sin embargo, ahí mencionaba antes como un orgasmo incluso, ¿no? Sí. Es un final así como que parece que sobre todo el narrador se deja llevar por algo. Y sobre esta relación con la escritura tenemos un audio de Jorge Diony López, que nos ha mandado sobre todo esto. Catedral es uno de mis relatos favoritos, no ya solo de la obra de Carver, sino en general de toda la historia de los relatos. Ese momento final, ese momento que es entre tierno y catártico, en que los dos personajes, que partían de una situación de cierta desconfianza, ¿no?, por parte del narrador, en el que a través del tacto, ¿no?, descubren, ¿no?, se ayudan el uno al otro a descubrir, ¿no?, y a descubrirse a sí mismos. Tampoco quiero hacer ningún spoiler, aunque el relato tiene muchos años. Ese momento siempre me ha recordado lo que sucede en los talleres de escritura, ¿no? Tratamos de hacer que se perciba el mundo de otra manera, perdón por la ironía, pero tratamos de cambiar la mirada, ¿no?, de que el mundo se perciba de otra manera para que pueda también contarse de otra manera. Pues es súper bonito esto que dice Jorge Diony, ¿eh? Y es que es verdad que los prejuicios del narrador se subvierten, ¿no?, cuando ese personaje ciego le ayuda a comprenderse mejor a sí mismo, a encontrar la empatía, a entender algo. Y como decía Diony, hay una especie de catarsis al final. Claro, lo que pasa es que luego tiene a la mujer diciéndole, claro, es verdad que estaba medio dormida, medio drogada, medio borracha, de todo junto, pero le empieza a decir, ¿qué hacéis? ¿No? ¿Qué hacéis? Y era como, está entendiéndote por fin. Y justo. Ella no sabemos, porque de repente se acaba, pero no sabemos si es que ella no entiende de repente qué está pasando al verles. Sí, como que han encontrado una intimidad que ni siquiera ella es capaz de entender, ¿no?, en ese estado en el que está. Vamos a seguir un poco más con lo que nos seguía contando Lola, que de nuevo siempre brillante. Robert se convierte en agente de su propio conocimiento y guía su propio aprendizaje, ¿no? Es el maestro de su maestro, porque le dice al marido cómo enseñarle lo que es una catedral, que es dibujando juntos esa catedral. Entonces creo que enseñar a enseñar es una forma de, siendo alumno, pues ejercer ese papel de sujeto en la relación con quien nos está enseñando, ¿no? Que vuelve recíproco el acto de la enseñanza. Y bueno, creo que es interesante filosóficamente atestiguar formas múltiples de relacionarse con la realidad, ¿no?, y de representarlas en nuestra mente o de aprenderlas. Y políticamente, además, creo que es bastante relevante que quien se encuentra en la situación de injusticia epistémica sea quien se hace cargo de subsanarla, ¿no? Que el propio Robert sea quien toma las riendas para entender lo que es una catedral.
Claro, es súper importante esta idea que nos contaba Lola sobre la capacidad del sujeto, un sujeto vulnerable en este caso, de guiar su propio conocimiento de la realidad, ¿no? Y de enseñar a otras personas a enseñarle. Teníamos también un comentario de Elia en Instagram que decía que la catedral sirve precisamente como metáfora de lo mucho que nos cuesta a veces construir formas de acabar con los prejuicios que sentimos hacia lo diferente. Se tarda mucho en construir una catedral de la misma manera que se tarda mucho en derribar un prejuicio. Esto lo sabemos bien, ¿no? Y entonces, bueno, también teníamos algunas ideas sobre los símbolos de conexión que existen en el cuento. Por ejemplo, que no queríamos dejar de mencionar el tema de las cintas que graban, que es muy bonito de contar en la radio, porque es como una especie de oda al poder de la voz. Durante años. Durante años, y de la comunicación, y eso es bellísimo, ¿no? Como sustitutivo de las cartas que quizás no pueden mandarse la mujer y el hombre ciego. Y ir un poco más allá de la sociedad de la vista, que se lo come todo, como de la imagen, y aquí hay una cosa que propone otras maneras de ver y de mirar que tienen que ver con otras cosas que no son simplemente las pupilas. Así que para cerrar vamos a hacer solo 2 recomendaciones, que es animar a los oyentes a que sigan leyendo la obra de Carver, que aquí en España está publicada en Anagrama, y por supuesto que vayan al Museo Tiflológico, que es una pequeña joya que hemos encontrado, y yo creo que... A tocar las catedrales. A tocar las catedrales, sí, que sería bonito. Pues sí, yo no sé, Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te tenemos para la final de relatos, para nuestro club literario. Vamos a encender la luz del faro. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, te digo que hoy la palabra que hemos elegido, sabes que tenemos un don para elegir una palabra y que ese día algo ocurra que esté alrededor de la palabra. Entonces, la palabra de hoy es jaleo. Ya, ni más ni menos. Bueno. Jaleo. Como si no tuviésemos pocas cosas hoy, ¿no? Lo de Puigdemont, la investidura de Illa, los juegos, hay bastante jaleo en las redacciones. Y hay jaleo en las calles, y yo creo que por motivos diferentes. Ahora mismo hay muchas fiestas de pueblo en marcha, hay mucha gente de festivales, y no decimos nada por aquí, pero hay mucha gente de festivales. Tú y yo, Marta, estamos pasando el verano aquí en Madrid, y no sé si te he contado en este tiempo que mi forma de evadirme del calor que se pasa aquí es que estoy sacando cada jueves una silla al fresco en un pueblo de España. Es una tradición que está muy arraigada en nuestro país, en los sitios pequeños, la gente se saca la silla a la puerta de casa, hombre, claro, charla con los vecinos, a veces cenan. Pues como en Madrid hace tanto calor y esto no se lleva, no sé muy bien por qué, pero no se lleva, yo estoy sacando mi sillita cada jueves a un pueblo diferente. Entonces, por ahora hemos estado en Algar, en Cádiz, con Antonia, y en Llano de Brujas, Murcia, con Araceli. Empezamos a hablar de cómo nos la organizamos en el verano, que nos sacamos la sillita, nos sentábamos al fresco, hablábamos de nuestras cosas, muchas noches cenamos en la puerta al fresquito. Esta semana pasada mismo se trajo mi vecina, se trajo 3 kilos de sardina de San Pedro de Espinatar. ¡Qué bueno! Y yo hice unas patatas con ajo, la otra vecina sacó unos tomates, pues ya hay un plato jamón y todo eso, y ponemos la mesa, pero sin planear nada. Claro, esto nos está dando la oportunidad primero de ver lo que disfruta del verano la gente en los pueblos. Nos dan un poco de envidia, la verdad. Que sí nos dan. Y bastante. Luego vamos viendo un poco de qué se habla en los pueblos, en la calle, pues lo que hemos visto hasta ahora, mucho deporte, por supuesto, con los Juegos Olímpicos, mucho día a día, se habla de los nietos. La política, por ahora, hemos visto mejor que es un tema que no suele salir, yo creo que porque no les gusta que los vecinos entren ahí en refriegas. Así que nada, esta noche pues sacamos la silla en un pueblo de Segovia, en Rades de Abajo, que tiene poco más de 100 habitantes censados y en el que corre un buen airecillo por las noches. Y tenéis jaleo. Mira, te voy a regalar una canción del grupo La Fuga que se titula Jaleo. Jaleo, te invito a pisar los charcos desde mi hotel hasta tu barrio. Te invito a cantar canciones. Por si te sirve. Y te invito también, y invito a los oyentes a que vean a que lean nuestro siguiente relato para la semana que viene, que es de Valeria Correa, se llama Hotel Edén. Sí, Hotel Edén. Y lo pueden encontrar en nuestra página web, en PDF, que lo pueden descargar mientras esté en vigor nuestro club de lectura. Y que manden muchos audios. Y esperamos los audios desde ya, eso iba a decir. Eso, desde ya mismo. Pues aquí queda. Esta noche te escuchamos, Julia, con jaleo. Venga, hasta luego. Gracias, chicas. Adiós, hasta luego. Siempre está llena de cosas buenas. Jaleo,
traigo todo el arte, toda la noche y toda la magia entre mis dedos. No creas a falsos profetas que dicen que después hay otra vida y apura estos latidos como si fuese nuestro último día. Con alegría te invito a que cambiemos de Serendipias en la ventana del verano con Ignacio Crespo. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. Recién llegado de la ruta Inti. Casi, era mi plan. Quería ir con Mario Panadero para subir el Top Cal, todo esto, pero es verdad que ha habido contratiempos y no he podido ir. Me da además mucha rabia porque, fíjate, estaba comentándolo justo ahora, incluso uno de mis mejores amigos se ha casado ahí y yo me lo he perdido todo. Pero para compensarlo, si te parece, podemos hablar de viajes y ciencia, en este intento de vestir la ciencia con cosas que no son necesariamente científicas para que la gente se las trague, ¿te parece? Me encanta. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, podemos empezar por preguntarnos qué es eso de viajar, que cuando nos preguntábamos qué es la cocina, poníamos ejemplos de animales que supuestamente cocinan. Y para eso hay que empezar preguntándose entonces qué es ese viaje y en qué nos podemos diferenciar de lo que hacen otros animales, que otros animales, por ejemplo, migran podemos considerar, ¿no? Pero tienen una cosa que nos diferencia y es que cuando migran, ya sea para desovar, para alimentarse, para buscar climas más benignos, lo hacen por necesidad, por supervivencia. Y yo sé que hay una persona, si te parece, que podemos presentar desde ya, que nos puede ayudar un montón a entender esa diferencia entre lo que es un viaje y lo que no es un viaje, porque está preparándolo por su cuenta, estudiando, y es Amarna Miller, que la tenemos aquí, y es guía de viajes antropológicos, escritora y aventurera en general. Marna, buenas tardes. Encantada de estar por aquí y además estás abriendo un melón que me encanta, que es la definición de viaje, porque no es tan obvio. ¿Cómo lo definirías tú? Pues aquí Ignacio ha tocado un tema que me parece muy certero, que es la diferencia entre placer y necesidad. Al final, cuando hablamos de los viajes desde una perspectiva histórica, los viajes se hacían por motivos religiosos, por motivos políticos, en pos de buscar nuevos territorios, pero hace relativamente poco, y digo pues nada, desde el romanticismo, que el viaje se hace por placer, por el hecho de descubrir el paisaje, apreciar la naturaleza. Las vacaciones y el turismo como tal son algo muy moderno. Tú haces viajes, además, no tú en concreto, sino que los organizas para otra gente, y me gustaría saber cómo los piensas, cómo los planteas, porque sé que tienen todos una perspectiva muy antropológica, volviendo a la ciencia. ¿Cómo te gusta este tema? Hay que hablar de ello. Pues yo soy muy friki de los libros, y entonces para mí cualquier viaje comienza con una lectura. Leo algo que me parece interesante, me pongo a investigar y a veces hay gente que ya ha abierto esta ruta antes y que, bueno, pues es una zona en la que hay más gente que está yendo y a veces no, pero es un poco así como surge la idea. Entonces me estás diciendo que lees, pero esto es lo que me lleva a otro melón, y es que cuando intentas documentarte de alguna cultura minoritaria que haya en un país remoto, te encuentras poca bibliografía, supongo, no hay mucho escrito, y supongo que también tengo otras cosas que no están bien, porque cuando no tienes dónde cotejar, habrá gente que viaja, cuenta lo que cree que ha entendido, nadie le va a llevar la contraria y eso se publica. Efectivamente, y es un grandísimo problema. El teléfono es cacharrado. Claro. Además, cuando hablamos de lugares donde no se habla un idioma predominante, donde lo que se habla es un dialecto de una lengua de la que hay 100 hablantes, pues tú puedes decir básicamente lo que quieras, que no queda otra que creerte. Y así es como el gran teléfono escacharrado de la antropología y también de los viajes y también de los divulgadores de Instagram, que a veces veo unas barbaridades en supuestas cuentas que van de viajes, pues se va extendiendo. Así que sí, efectivamente, para mí también viajar es una manera de corroborar que lo que estoy leyendo y las cosas de las que me estoy informando son ciertas. ¿Y has encontrado algún error concreto, algo muy garrafal? Pues mira, te voy a contar uno, y es que cuando viajé a Angola, cuando viajamos a Angola, en realidad. Yo estaba en ese viaje, es verdad. Había una palabra que se utilizaba todo el rato para hablar del nombre que ciertas chicas de la tribu Muila pues designaban a sus collares, ¿no? Que tenían como una simbología muy, muy importante. Y cuando llegamos allí empezamos a preguntar, resulta que esa palabra Bilanga, significaba... ¿no? Creo. No me acuerdo, era sí, misina, algo así. Bilanga, que venía el portugués además. Misanga, claro. Bilanga, es verdad. Y resulta que era simplemente el nombre de la palabra cuenta dentro de su idioma. Y dices, wow, ¿cuánto
¿cuántos errores ha habido en la claro, comunicación? Que no era algo simbólico y relevante en sí, sino cuenta. Punto, la palabra ya cuenta, ya está. Una piedrecita. Y dentro de todo lo que habíamos leído en la investigación previa, esa palabra designaba unos collares simbólicos súper importantes dentro de los ritos de paso de la comunidad. Pues bueno. ¿Cómo han cambiado tus viajes desde que empiezas a hacerlos con esta perspectiva antropológica? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, yo creo que antes, o sea, hace mucho tiempo, para mí los viajes eran más como, bueno, pues me voy 10 días a Praga, o me voy a ver París o Francia, ¿no? Una cosa un poquito más genérica. Y cuando empecé a investigar sobre antropología y empecé como a encontrar nichos más concretos que me parecían interesantes, incluso un poco obsesivos, de repente... ¿Cuáles? Pues mira, por ejemplo, Sudán del Sur. Sé que todo el rato hablo de este país, pero es que es un país del que estoy absolutamente enamorada, del que yo no había leído nada antes, es imposible encontrar información, y de repente llegué allí y dije, esto es una absoluta maravilla. O Chad, otro país sobre el que prácticamente nadie sabe nada, a no ser que seas pues alguien estudioso de pues culturas africanas. Tú coges a alguien por la calle y no saben nada sobre Chad, no te saben decir una película, un libro, y te pones a investigar y de repente es un agujero sin fondo de conocimiento. Y a mí lo que me pasa pues es que soy una persona muy curiosa. Entonces, bueno, ¿en qué momento cambió? Pues cuando empecé a obsesionarme por temas más concretos y no tan generalistas o tan manidos, supongo. ¿Pero qué temas? ¿Cómo? Claro, ¿Cuáles son esos temas concretos que te interesan cuando vas a viajar? Bueno, para mí, como bien ha dicho Ignacio, pues todo lo que tiene que ver con antropología, todo lo que tiene que ver pues con ritos de paso, ceremonias, rituales. Supongo que de fondo hay algo a mí que me llama mucho la atención, que es el encontrar cualidades similares en diferentes culturas. ¿Cómo puede ser que haya sociedades en Latinoamérica y sociedades en Asia que han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos conecta como seres humanos. Una pregunta más, ¿cuál es la conversación más interesante que has tenido con algún lugareño? Porque yo entiendo que aparte de esa investigación que haces antes del viaje, que es en libros, luego haces una con las personas allí, una antropología de campo. Efectivamente, bueno, hay muchas historias, pero yo hay una que cuento que me parece como especialmente metafórica o poética, que es que, y lo enlazo de hecho con Sudán del Sur, estando allí en una comunidad con la que me había pasado ya unos cuantos días, ¿no? Estaba intentando aprender el dialecto que hablan allí, y después de hacerles un porrón de preguntas, de pasarme toda la tarde preguntándoles cosas, vino un chico, un adolescente, y me preguntó si podía él hacerme a mí una pregunta, que llevaba mucho tiempo haciéndose, y me lo decía así un poco avergonzado. Y le dije que sí, y entonces me preguntó ¿a dónde se va el sol cuando el sol se pone? Claro. Que no es algo, o sea, boom, pum, a la cabeza, además, ¿no? hay una asunción de que tú vas a tener la respuesta porque vienes de un lugar determinado donde tienen esos conocimientos. Efectivamente, bueno, ahí hay otro... Una mistificación del occidente, sí. Efectivamente, o que tú como persona extranjera de repente tienes que saberlo todo sobre la medicina o sobre la historia, pero bueno. Y me pareció una cuestión muy bonita y muy complicada de explicar, así que ahí se abrió otra conversación fantástica que con palitos y la arena del suelo pues empezamos a contar que la Tierra es redonda, con ayuda del traductor con el que iba, pues claro, intentar contar efectivamente a dónde va el sol cuando el sol se va, usos horarios. Son muchas cosas que podemos además aprender en estos viajes, no solamente antropológicos, sino desde otra perspectiva. Vamos a hablar de ello ahora y quiero, por lo tanto, pedirte a Marna que te quedes con nosotros, si te parece. Por supuesto. Porque quiero presentar a Jaime Galán Elvira, que es biólogo veterinario y fundador de Njobu, una asociación que es para la conservación de la fauna africana. ¿Qué tal, Jaime? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Jaime, Hola, buenas Marta, tardes. Marna. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Oye, Jaime, una cosa. Cuando estábamos hablando de esto de que te ibas a conectar o no, me dijiste que lo ibas a intentar, pero que a eso de las 6, que caía la noche allí por donde estás, ibais a salir a la busca de un león. O sea, cuéntanos un poco. ¿Por dónde estás? Ese era el plan inicial. Ahora estoy justo en el de Milagro. Hemos encontrado un sitio con cobertura. Venimos de una zona que se llama Siomangwesi, que está de hecho cerca de Angola, que oía que hablabais de ello. Y hemos estado haciendo ahí un poco de trabajo de campo. El plan era subir un poco más hacia el noroeste a buscar un león que está dando problemas, pero bueno, al final hemos cambiado de planes, hemos repartido el equipo y estamos volviendo hacia Livingstone, así que estamos justo en la carretera que va también hacia la frontera con Botswana, aquí en mitad de la nada, o sea, ni una luz, pero bueno, con cobertura. Jaime, Sí. para que la gente se ponga un poco en contexto, cuéntanos un poco en qué consiste Njobu y qué es lo que hacéis. Pues en Njobu somos una organización sin ánimo de lucro, hispano-zambiana o zambiano-española, como queramos verlo, y nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad y la fauna salvaje aquí en el sur de África, en concreto en Zambia, desde varias líneas, desde prevención y mitigación del furtivismo y el conflicto humano-animal,
en educación y sensibilización, investigación científica, trabajo veterinario y un poco colaborando con parques nacionales aquí del gobierno de Zambia en la gestión de los recursos naturales. Qué bueno. Quería preguntarte también cómo podemos participar, porque ya que estamos hablando de viajes, la gente supondrá que no solamente hablar de tus viajes, Jaime, sino de cómo nosotros podemos viajar de otra forma y si tal vez hay una manera de viajar con esa perspectiva de ayudar a la conservación de la fauna. Claro que sí, pues sí, nosotros hay dos opciones que, recibimos gente durante todo el año, ahora en los meses de verano es lo que llamamos temporada alta y hacemos unas formaciones intensivas en tema de conservación, veterinaria y demás, y luego durante el año la gente también puede venir al proyecto un poco a lo que haya, que siempre hay cosas que hacer y desde luego nadie se aburre. ¿Qué aporta un viaje así frente al típico safari, el paquete que encargas con todo cerrado, Jaime? Sí, pues yo creo que son dos experiencias muy distintas. El safari quizá implica un viaje más de turismo, por así decirlo, visitar, conocer sobre todo los animales y unos itinerarios marcados que son fantásticos, y en este caso es un viaje pues quizá más inmersivo. Nuestro proyecto además todo el equipo es equipo local, somos 2 o 3 invitados de España, entonces es una inmersión completa en el día a día que se lleva aquí, en el trabajo que hacemos durante todo el año. Entonces creo que son muy diferentes, ambas enriquecedoras seguro, pero esta pues quizá desde una perspectiva un poco más de sumergirse aquí en la realidad de lo que vivimos aquí todos los días. Desde luego los viajes que nos ha comentado Amarna y los viajes que nos has comentado tú, Jaime, son distintos y yo supongo que la gente se está preguntando por el peligro, porque desde luego que tan tranquilos y tan seguros como viajar a Benidorm no suenan. ¿Qué podéis comentarnos, Jaime? Pues es verdad que Zambia es un país bastante seguro, bastante estable y hay riesgos intrínsecos a la actividad que hacemos al trabajar con fauna salvaje, que son inevitables, es inevitable que existan, pero sí son prevenibles. Y a ellos nos anteponemos, pues sobre todo con la experiencia que nos da ya los años que llevamos trabajando, intentando implementar y mantener siempre todos los protocolos de seguridad que son necesarios en cada actuación. Nosotros siempre que hacemos trabajo en el Parque Nacional o trabajo que implique fauna salvaje, siempre vamos de la mano de parques nacionales con rangers armados y garantizan esa seguridad, aunque por lo demás lo que es la vida y demás es un país bastante estable y seguro, dentro de lo que todos nos podemos imaginar o esperar o de sentido común, pero no la seguridad no es uno de los principales problemas. Jaime Galán, biólogo, veterinario y fundación de Enjobu, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.